¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida estaba a punto de cambiar, sin saber cómo ni por qué? Es una sensación extraña, como si un susurro en la oscuridad te invitara a explorar lo desconocido. Pero, ¿qué pasaría si ese susurro no viniera del lugar esperado? ¿Y si estuviera dirigido hacia algo que jamás imaginaste? Esta es la historia de lo inesperado. De cómo un pequeño desliz puede llevarnos a terrenos que nunca pensábamos recorrer. La seducción, ese arte tan antiguo como el deseo humano, es algo más que un simple juego de atracción. Filósofos, poetas y artistas han descrito su poder de transformar vidas, de destruir corazones y de unir a personas de maneras que nunca pensamos posibles. ¿Qué harías si alguien lograra, con solo una mirada, desbordar todas tus certezas? Esta es la pregunta que Laura se hizo, sin saber que su respuesta cambiaría el curso de su vida. Laura tenía una vida perfecta. Su esposo, Daniel, era el hombre con el que siempre había soñado. La relación que compartían era sólida, llena de amor y promesas de futuro. Pero, en los rincones más oscuros de su corazón, había algo que comenzaba a sentirse vacío. No porque su esposo no fuera suficiente, sino porque la rutina, el día a día, la había arrastrado a un estado de conformismo emocional. Fue en una fiesta de trabajo, una noche que parecía como cualquier otra, cuando el encuentro con Gabriel la haría cuestionar todo lo que había conocido hasta ese momento. Gabriel no era el tipo de hombre que uno recordaría a primera vista. No tenía el encanto de un príncipe ni la belleza de un modelo, pero había algo en él, una energía sutil, casi hipnótica, que parecía envolver a todos los que se cruzaban en su camino. ¿Qué harías si alguien te mirara así? ¿Con una calma tan inquietante que te desbordara sin que pudieras hacer nada al respecto? La noche comenzó como cualquier otra. Laura llegó a la fiesta de trabajo, saludó a varios compañeros y se dirigió a la barra a pedir una bebida. El ambiente era relajado, con la música de fondo creando una atmósfera que invitaba a las conversaciones triviales y a los saludos amables. Laura se sentía cómoda, pero algo en el aire estaba cambiando. No sabía si era la iluminación tenue, las risas apagadas o simplemente el cansancio acumulado de una semana pesada, pero no podía evitar sentir que algo se movía dentro de ella, como si estuviera a punto de dar un paso hacia lo desconocido. Fue entonces cuando lo vio. Gabriel. Estaba de pie, al borde de un grupo de personas, casi invisible, como si no perteneciera completamente a ese espacio. Su mirada estaba fija en algún punto en el horizonte, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Laura, algo cambió. Fue un instante, fugaz, pero tan profundo que Laura se detuvo en seco. Aquella mirada no era común. No era la mirada de un desconocido, ni la de alguien buscando ser notado. Era más bien la mirada de alguien que había estado observándola mucho antes de que ella siquiera lo notara. Esa conexión fue casi inmediata, aunque aún no entendía cómo ni por qué. Gabriel no sonrió. No hizo ningún gesto para hacerla sentir incómoda. En cambio, simplemente la miró de una manera que le hizo sentir como si hubiera sido despojada de todo disfraz. ¿Qué había en esa mirada? La atracción era palpable, pero mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. A medida que avanzaba la noche, Laura comenzó a notar más a Gabriel. No era un hombre que destacara por su apariencia, pero había algo en su presencia. Algo que llamaba la atención sin necesidad de palabras. Con cada conversación que ella mantenía con sus compañeros de trabajo, su mirada volvía a encontrarla. Y cada vez que lo hacía, Laura sentía una oleada de calor recorriendo su cuerpo. El primer contacto fue casual, casi inocente. Un simple saludo, una conversación trivial sobre el evento. Sin embargo, algo en la manera en que Gabriel hablaba, la suavidad de su tono y la profundidad de sus palabras, la hicieron sentirse atraída hacia él de una manera que no podía controlar. La conversación no trataba de nada en particular, pero cada palabra parecía tener un doble significado, como si hubiera una capa oculta bajo lo que él decía. Cuando terminó la charla, sus ojos volvieron a encontrarse. ¿Te gustaría tomar un café después de esto?, le dijo Gabriel con una sonrisa que no alcanzaba a mostrar todos los pensamientos que cruzaban por su mente.
Laura, sintiendo un repentino impulso, aceptó. No entendía por qué lo hacía, ni qué esperaba de esa invitación. Pero algo en su interior le decía que no debía dejar pasar esa oportunidad. El café, que al principio parecía una excusa trivial, se convirtió rápidamente en algo mucho más significativo. Al llegar a un pequeño café apartado, el ambiente era diferente. El lugar estaba casi vacío, solo unos pocos clientes dispersos. La luz suave que iluminaba las mesas, las sombras largas que se proyectaban en las paredes, y el silencio acogedor parecían crear la atmósfera perfecta para una conversación íntima. Gabriel no estaba apresurado. No tenía prisa por hacer preguntas personales, sino que su presencia era suficiente. Cada palabra que decía parecía estar dirigida no solo a su mente, sino también a su alma. Como si pudiera ver dentro de ella de una forma que nadie más había logrado. Mientras hablaban de cosas superficiales, Laura comenzó a sentir una desconcertante atracción hacia él. Su mirada, profunda y penetrante, la desbordaba. No solo hablaba con ella, sino con su cuerpo, con sus silencios, con la manera en que se inclinaba hacia ella. ¿Por qué me siento tan vulnerable? ¿Por qué quiero que se quede cerca? Pensaba Laura mientras sentía su corazón latir con fuerza en su pecho. La atracción fue creciendo, alimentada por pequeños gestos, miradas y susurros. La tensión que se había acumulado durante semanas, sin que Laura lo notara, estalló en una noche que, para ella, no tendría vuelta atrás. En el calor de una conversación, Gabriel la tocó suavemente en el brazo. El simple gesto, insignificante en su naturaleza, fue suficiente para hacerla sentir como si todo su cuerpo estuviera en llamas. Finalmente, después de varias semanas de encuentros furtivos y miradas cargadas de deseo, llegó el momento que Laura había estado evitando, pero que, en el fondo, sabía que sucedería. La química entre ellos era innegable. Una tarde, en el mismo café donde todo había comenzado, Gabriel se inclinó hacia ella, y sus labios se encontraron en un beso inesperado. Al principio fue suave, casi como una caricia. Pero cuando Laura respondió, el beso se intensificó. Fue un beso cargado de emociones reprimidas, de deseos inconfesados. El aire que los rodeaba se volvió denso, caliente, como si el tiempo se hubiera detenido. Esto no está bien, pero no puedo parar, pensó Laura mientras se entregaba completamente al beso. Lo que comenzó como una simple chispa de atracción se convirtió en un incendio emocional. Laura trató de racionalizar lo que había hecho. Pero la sensación de culpa y el deseo la desbordaban a cada momento. No podía dejar de pensar en Gabriel, en cómo lo deseaba, en cómo lo necesitaba. Su esposo, Daniel, comenzó a notar la distancia entre ellos. Las conversaciones se volvían más frías, las noches más solitarias. ¿Qué estoy haciendo?, pensaba Laura, pero cada vez que pensaba en Gabriel, el deseo la arrastraba nuevamente. El amor que sentía por Daniel comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una obsesión peligrosa que no sabía cómo manejar. Gabriel, por su parte, también se veía atrapado en este juego. Lo que había comenzado como una aventura sin compromiso se convirtió en una necesidad emocional que ambos no sabían cómo controlar. Pero no había vuelta atrás. Lo que Laura había hecho no tenía solución. A medida que los días pasaban, la situación de Laura se volvía cada vez más insostenible. Aunque intentaba mantener su vida con Daniel como antes, algo había cambiado irreversiblemente en ella. Cada vez que veía a Gabriel, cada vez que escuchaba su voz, sentía como todo lo que había creído sobre el amor se desmoronaba. Ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Gabriel había sido una chispa que había encendido algo en su interior, un fuego que no sabía si quería apagar. Sin embargo, sabía que las consecuencias de continuar con esta relación estaban cada vez más cerca. Una noche, después de una de sus escapatorias con Gabriel, Laura llegó a su casa más tarde de lo habitual. El silencio en la casa era pesado. Daniel estaba sentado en el sofá, mirando la televisión sin realmente verla. Los años que habían compartido, las charlas interminables, las promesas hechas, todo parecía desvanecerse en ese instante. Al ver su rostro, Laura sintió una punzada de culpa, pero también una sensación de vacío.
¿Qué me está pasando? ¿Por qué no me siento culpable de la misma manera en que solía sentirme por Daniel? La pregunta resonó en su mente mientras se acercaba lentamente. Daniel levantó la vista, pero no hizo preguntas. Había algo en su mirada que hacía imposible ocultar lo que ella sabía que estaba pasando. No era necesario hablar. El silencio entre ellos lo decía todo. Sabía que algo estaba cambiando, pero tal vez también sabía que ya no podía hacer nada por detenerlo. Las noches se volvieron una batalla interna para Laura. Cada encuentro con Gabriel la dejaba con una sensación de plenitud y, al mismo tiempo, de vacío. A medida que su relación con él crecía, se iba alejando cada vez más de su esposo. Sin embargo, algo la mantenía atrapada en este ciclo. ¿Es realmente amor lo que siento por Gabriel, o es solo el deseo de escapar de mi propia vida? Las preguntas no dejaban de rondar en su cabeza, pero no encontraba respuestas claras. Gabriel, con su aire misterioso y su presencia intensa, parecía ofrecerle algo que no podía encontrar en su vida diaria. En sus brazos, Laura experimentaba una libertad que nunca había conocido. Pero esa libertad, a su vez, la estaba llevando a un abismo del cual no sabía cómo salir. El poder de la seducción es fascinante precisamente por esto, nos ofrece lo prohibido, lo oculto, lo que parece inalcanzable. Pero también es destructivo porque, cuando nos dejamos consumir por ella, nos olvidamos de lo que realmente importa. El amor de Daniel, que había sido una constante en su vida, ya no le ofrecía la misma sensación de emoción. El deseo de lo nuevo, lo excitante, la estaba arrastrando hacia un lugar que, aunque tan tentador, comenzaba a mostrar su lado oscuro. Con el tiempo, Laura comenzó a ver las grietas de su relación con Gabriel. Lo que había empezado como una conexión intensa y fugaz, ahora se estaba convirtiendo en algo más complicado. Gabriel, que al principio había sido el amante perfecto, comenzó a mostrar signos de una necesidad más profunda, de una posesividad que no había anticipado. Las pequeñas discusiones comenzaron a salir a la superficie, las expectativas crecieron, y lo que parecía ser una aventura apasionada se estaba convirtiendo en una carga emocional. Laura se dio cuenta de que la atracción no era suficiente para mantener una relación sólida. Gabriel la había seducido, sí, pero también la había arrastrado a un lugar donde las promesas y los compromisos se volvieron tan efímeros como el deseo. La excitación inicial había dado paso a una insatisfacción emocional que comenzó a tomar forma. ¿Qué he hecho?, pensaba mientras observaba su reflejo en el espejo una mañana. La mujer que veía frente a ella ya no era la misma. Se había perdido en un juego que no podía controlar. La seducción, que en su momento parecía tan perfecta, la había dejado vacía. Ahora se encontraba atrapada en un ciclo del que no sabía cómo salir, deseando algo que no podía poseer completamente, mientras perdía lo que realmente importaba. Después de varios días de introspección, Laura finalmente tomó una decisión. La seducción, con toda su promesa de liberación y placer, la había llevado a un callejón sin salida. La única forma de sanar era confrontar la verdad y hacer frente a sus decisiones. El primer paso fue hablar con Daniel. La conversación fue difícil, dolorosa, pero necesaria. Aunque el dolor de la traición estaba presente, también había un atisbo de comprensión. Daniel no fue el hombre idealizado que Laura había imaginado. No era el hombre perfecto, pero era real. Y, al final, era todo lo que realmente necesitaba. Gabriel, por su parte, desapareció tan rápido como había llegado. Como muchas veces ocurre en el juego de la seducción, las cosas que parecen tan intensas y emocionantes al principio, se desvanecen rápidamente cuando se enfrentan a la realidad. La historia de Laura es un recordatorio de la poderosa seducción de lo prohibido, de cómo un pequeño acto puede transformar nuestras vidas por completo. A veces, lo que creemos ser una escapatoria se convierte en una prisión emocional de la que es difícil salir. El deseo, tan intenso y envolvente, puede cegarnos, pero también nos muestra nuestras vulnerabilidades más profundas. La seducción es un arte, pero también un espejo de nuestras propias inseguridades y deseos. La verdadera lección que Laura aprendió fue que, aunque el deseo puede ser una fuerza poderosa,
Lo que realmente necesitamos para ser felices es la verdad y la conexión auténtica. ¿Alguna vez has sido seducido sin darte cuenta? ¿O tal vez has utilizado el arte de la seducción para escapar de algo más grande que tú mismo? Reflexiona sobre las lecciones que esta historia trae consigo y cómo la seducción, cuando no se maneja con cuidado, puede arrastrarnos a lugares oscuros de los que cuesta salir.